¿Alguna vez sentiste que amar de verdad te terminó dejando vacío? ¿Que cuanto más te entregaste, más te alejaron? Como si demostrar tus sentimientos fuera un pecado, una debilidad. ¿Y si te dijera que eso no es coincidencia, sino un patrón que se repite una y otra vez en las relaciones modernas? Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir en voz alta, de cómo el silencio de un hombre puede ser su último escudo, y de cómo Nietzsche y Maquiavelo ya sabían que quien ama primero, muchas veces, termina perdiendo. Este vídeo no es uno más. Es una conversación profunda que podría hacerte ver todo con otros ojos. Porque si tú alguna vez diste todo por alguien y terminaste preguntándote si valía la pena, lo que estás a punto de oír puede cambiar completamente tu forma de amar, de vivir y de verte a ti mismo. Vivimos en una época en la que amar parece peligroso. No porque el amor en sí sea un veneno, sino porque, cuando viene de un hombre sincero, muchas veces es visto como debilidad. Nietzsche ya sospechaba de eso. Observaba el mundo a su alrededor y veía un patrón. Mientras más se entregaba emocionalmente un hombre, más fácilmente era descartado. Maquiavelo, por su parte, desde el otro lado de la historia, recomendaba el silencio, la estrategia, el distanciamiento calculado. Dos pensadores, dos perspectivas que parecen opuestas pero que juntas revelan un secreto oscuro. En ciertas relaciones, especialmente en aquellas donde hay una dinámica de poder, quien ama primero, pierde. Este vídeo trata de eso. Del momento en que el amor se transforma en sumisión, y cuando el silencio se convierte en la única forma de proteger lo que aún queda de uno mismo. Existen hombres que darían todo por ver sonreír a una mujer. Escriben, llaman, buscan, protegen, están ahí, incluso cuando nadie se los pidió. Aman con fuerza, con intensidad, con una esperanza casi infantil. Pero, con el tiempo, se dan cuenta de un patrón que duele en silencio. Mientras más amor muestran, menos valor tienen. La presencia constante se vuelve paisaje, la atención se vuelve una carga, y el cuidado, un peso. Maquiavelo ya decía que quien se muestra demasiado, pierde el respeto. Nietzsche fue aún más profundo. Afirmó que el amor de un hombre hacia una mujer, cuando es ciego, puede convertirse en una forma disfrazada de servidumbre. Y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto amar es ser débil? ¿O será que el mundo moderno perdió la capacidad de reconocer el amor verdadero? Si eso que acabo de decir te hizo sentido, si de alguna manera tocó tu historia o despertó una reflexión dentro de ti, solo te pido un gesto sencillo. Deja tu like y suscríbete al canal. Para ti es un segundo, pero para mí significa el mundo entero. Es lo que me da fuerza para seguir compartiendo mensajes como este. Y es así como esta palabra llega a más personas que también necesitan escucharla. De todo corazón, gracias. La sociedad enseña que el hombre fuerte es aquel que conquista, protege, lidera. Pero rara vez enseña cómo ese mismo hombre debe lidiar con su dolor emocional, con la sensación de ser ignorado, con la frustración de amar a alguien que solo responde cuando siente que está perdiendo. Muchos hombres lo descubren en carne propia. Mientras más se entregan, menos se les escucha. Y ahí aparece una respuesta que pocos esperaban. El silencio. No como una huida, sino como una protección. Maquiavelo llamaría a eso contención estratégica. Nietzsche lo llamaría afirmación de uno mismo. Ambos entendieron que, a veces, el verdadero poder está en no decir nada, en guardar silencio frente al rechazo, en mantener la dignidad intacta, incluso con el corazón hecho pedazos. El amor, cuando es idealizado, se convierte en una prisión. Crees que, si haces todo bien, si eres lo suficientemente bueno, ella va a elegir quedarse. Va a ver tu valor. Pero eso rara vez sucede cuando hay desequilibrio. Y es ahí donde entra Nietzsche con su visión brutal. Él creía que idealizar lo femenino era un error fatal. Cuando ponemos a la mujer en un pedestal, automáticamente nos colocamos por debajo. Eso no es amor. Es idolatría. Y quien idolatra, pierde. Maquiavelo, por su parte, sugería que el poder debe mantenerse con firmeza, incluso en los afectos. Porque cuando entregas todo, sin criterio, dejas de ser deseado y te vuelves predecible. Y la previsibilidad no genera respeto. Genera aburrimiento. Genera distancia. El dolor más silencioso es aquel que aparece cuando comienzas a alejarte de alguien a quien todavía amas.
No porque hayas dejado de sentir, sino porque te diste cuenta de que seguir insistiendo estaba matando partes de ti que nadie veía. Es cuando comienzas a silenciar tus deseos, a esconder tus impulsos, a contener tu cariño, no por orgullo, sino por supervivencia. Es el momento en que entiendes que amar demasiado a alguien que no sabe recibirte es como gritar dentro de un pozo. Nadie te escucha, y todo lo que vuelve es el eco de tu propia frustración. Y ahí nace una de las mayores lecciones de Nietzsche. Quien ama sin conciencia de su propio valor está condenado a diluirse en el otro. Amar no es desaparecer. Amar no es mendigar presencia. Amar no es perderse solo para que alguien más se sienta encontrado. Muchos hombres entran a una relación con el corazón abierto, listos para dar todo lo que tienen. Pero lo que encuentran es una guerra disfrazada de romance. Un juego donde quien menos demuestra, gana. Donde quien ama primero, pierde el respeto. Donde el silencio de la otra persona se convierte en un arma, y tu sinceridad se vuelve munición contra ti. Y cuando se dan cuenta, ya están rogando atención, explicando lo que no necesita explicación, minimizándose solo para mantener a alguien cerca. Maquiavelo habría dicho: perdiste el juego cuando mostraste tus debilidades, sin saber si estabas frente a alguien digno de ellas. Nietzsche habría respondido: te traicionaste al ignorar tu propia grandeza, solo para ser aceptado. La verdad es simple: el amor tiene que ser recíproco. O deja de ser amor, y se convierte en sumisión emocional. Pero vayamos más allá. ¿Por qué tantos hombres silencian sus dolores? Porque saben que, si hablan demasiado, serán ridiculizados. Porque cuando dicen que aman, se les ve como débiles. Porque, en algún momento, alguien les convenció de que tener sentimientos es sinónimo de fragilidad, y que expresar dolor es cosa de quien ya perdió. Y ahí surge la figura del hombre que ama en silencio, que observa, cuida, sufre, pero calla. Ya no manda mensajes largos, ya no ruega atención, desaparece, pero no porque no sienta. Desaparece porque se cansó de intentar ser escuchado en un mundo donde el ruido vale más que la verdad. Es un tipo de silencio que protege, que guarda el alma, que reconstruye lo que la indiferencia destruyó. Y ese hombre, al contrario de lo que muchos piensan, no es débil. Es demasiado fuerte para seguir exponiéndose a quien no supo cuidar lo que él ofrecía. Nietzsche decía que todo amor profundo conlleva el riesgo del sufrimiento, y no se equivocaba. Amar a alguien es, en el fondo, volverse vulnerable, es soltar el control y aceptar lo impredecible. Pero el problema no está en amar. El problema está en amar más de lo que te amas a ti mismo, en olvidarte para intentar llenar a alguien que ya llegó vacío. Y eso tiene un precio. Empiezas a verte pequeño. Empiezas a culparte por todo. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces, solo para mantener viva la ilusión de que todo está bien. Maquiavelo te daría un consejo directo. Retírate antes de perder el respeto, porque cuando te das cuenta de que estás siendo puesto a prueba todo el tiempo, que cada silencio de la otra persona es un castigo encubierto, y cada palabra tuya se usa en tu contra, ya es momento de retroceder, de callar, de desaparecer. No por cobardía, sino por sabiduría. Y es en ese punto donde la mayoría despierta, demasiado tarde, después de haber dado todo, después de haber sido descartados, después de darse cuenta de que su valor solo fue notado cuando dejaron de estar presentes. Es cuando la ausencia se vuelve más poderosa que la presencia, cuando el silencio pesa más que todas las palabras dichas. Y de forma irónica, es justo ahí cuando muchos vuelven, cuando tú ya no respondes, cuando tú ya no insistes, cuando ya aprendiste que no vale la pena seguir entregándote a quien solo sabe drenar. Nietzsche llamaría a eso el retorno al instinto, el reencuentro con tu eje. Maquiavelo lo llamaría la recuperación del poder, y tú lo vas a llamar liberación. Porque el día en que entiendes que no necesitas rogar por amor, es el día en que comienzas a amarte de verdad. Cuando comienzas a amarte de verdad, algo cambia en tu mirada. No es arrogancia, no es desprecio, es claridad. Finalmente entiendes que tu valor no está en cuánto te entregas, sino en cuánto te respetas. Y es ahí donde nace el verdadero cambio. Dejas de correr detrás de quien no le importa, dejas de explicarte a quien nunca quiso entenderte, y comienzas a observar en silencio. El mismo silencio que antes era dolor, ahora se convierte en protección. Y de repente, te das cuenta de que no perdiste nada. Al contrario, te liberaste.
te salvaste. Porque no fuiste débil por amar, fuiste fuerte por salir entero de algo que te estaba rompiendo. Nietzsche diría que solo quien ya enfrentó el caos dentro de sí puede encontrar la verdadera paz. Maquiavelo completaría: solo quien controla su propio corazón es capaz de liderar su propio destino. Pero toquemos una herida que pocos se atreven a mirar. Muchos hombres ya no saben amar con ligereza porque fueron castigados por hacerlo. Fueron traicionados cuando más confiaron. Fueron ignorados cuando más necesitaron. Fueron ridiculizados por abrirse. Y entonces comenzaron a construir un escudo hecho de sarcasmo, indiferencia, silencio. Pero detrás de ese escudo todavía existe un corazón que siente demasiado, que desea ser amado pero ya no sabe cómo confiar, que quiere abrazar, pero teme perderse de nuevo. Ese es el hombre que Nietzsche veía como un alma en guerra, una batalla entre el deseo de conectar y el miedo a ser destruido. Maquiavelo vería a ese hombre como alguien que necesita dominar sus emociones antes de intentar amar a alguien más. Porque el amor, cuando es puro, exige valentía. Pero la valentía sin sabiduría se convierte en suicidio emocional. ¿Y sabes qué es lo que más destruye a ese hombre? El juego. El juego de la escasez, de la manipulación, del orgullo disfrazado de estándares. Él manda un mensaje. Ella responde cuando quiere. Él invita. Ella rechaza solo para ver si insiste. Él muestra interés. Ella se aleja. Y todo eso se normaliza como dinámica moderna de conquista. Pero seamos honestos, eso es abuso emocional disfrazado de inteligencia afectiva. Nietzsche llamaría eso decadencia moral. Maquiavelo lo llamaría un juego de poder. Pero tú, que lo sientes en la piel, lo llamas agotamiento. Porque no es que el hombre moderno no quiera amar, es que está cansado de ser castigado por ser honesto, por ser directo, por ser completo. Y entonces se cierra, se aleja, desaparece. Y cuando reaparece, ya no es el mismo. Este vídeo es un aviso. Una carta abierta a los hombres que se perdieron tratando de amar a alguien que nunca los vio. A los que intentaron ser buenos, pero fueron descartados como si fueran débiles. A los que eligieron el silencio, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque sabían que cualquier palabra sería usada en su contra. Nietzsche decía: la madurez del hombre es haber recuperado la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Y esa seriedad, hoy, es proteger tu alma. Es amar sin anularte. Es dar sin vaciarte. Es estar presente pero nunca depender. Es saber que el verdadero poder no está en conquistar, sino en elegir a quien realmente merece quedarse. Y por encima de todo, es nunca más arrodillarte frente a alguien que no supo valorar tu presencia. Pero dejemos algo muy claro. Este vídeo no es un ataque hacia las mujeres. Es un llamado a la conciencia masculina. Es una reflexión sobre lo que sucede cuando el amor deja de ser un intercambio y se convierte en un desequilibrio. Cuando el silencio se vuelve un escudo y la presencia se vuelve invisible. Maquiavelo nos enseñó que incluso la bondad debe usarse con cálculo. Nietzsche nos mostró que hasta el amor debe ser lúcido. Y tú ahora tienes la oportunidad de unir ambas cosas. Amar con valentía, pero también con sabiduría. Hablar con honestidad, pero saber cuándo guardar silencio. Entregarte con intensidad, pero reconocer cuando no hay reciprocidad. Porque el amor no debería ser el final de tu libertad, debería ser la confirmación de tu valor. Pocos lo notan, pero la mayoría de los hombres que hoy se han vuelto emocionalmente fríos, alguna vez fueron demasiado cálidos. Fueron intensos, puros, dispuestos a amar con entrega total. Pero, en lugar de recibir lo mismo a cambio, fueron tratados con indiferencia. Ese tipo de experiencia no solo enseña a alejarse, enseña a recalibrar toda la forma en la que se entiende el amor. Porque cuando te lastimas intentando dar lo mejor de ti, empiezas a entender que el mundo moderno ya no sabe cómo lidiar con el afecto genuino. Lo que debería ser un puente se convierte en una trampa. Lo que debería sanar, termina hiriendo. Y es en ese punto donde nace un nuevo tipo de hombre. Aquel que ama, pero con los ojos abiertos. Que observa antes de entregarse. Que mide antes de confiar. Aprendió con el dolor, y el dolor se volvió su brújula emocional. Existe una diferencia enorme entre alejarse por frialdad y alejarse por respeto propio. Lo primero es una fuga. Lo segundo es discernimiento.
Y ese discernimiento nace cuando te das cuenta de que estás intentando mantener viva una relación que solo respira porque tú le haces respiración boca a boca todos los días. Tú sostienes todo. Tú inviertes. Entiendes. Toleras. Pero del otro lado, no llega ni lo mínimo. Y esa ausencia de esfuerzo es un mensaje claro. Estás solo, incluso estando acompañado. Nietzsche llamaría a eso autoengaño voluntario. Maquiavelo diría que estás alimentando un castillo que nunca fue tuyo. Y lo más cruel es que, mientras tú te esfuerzas por mantener el lazo, la otra persona solo ve a alguien que puede manipular con facilidad. En ese punto, el silencio no es frialdad. Es madurez emocional. Si realmente te detienes a pensar, la peor soledad no es estar sin nadie. Es estar al lado de alguien que no te ve, que está presente físicamente, pero ausente emocionalmente, que escucha tus palabras, pero no oye tu alma. Y lo más confuso es que esa persona a veces incluso dice que te ama. Pero amor sin presencia es ruido. Amor sin profundidad es humo disfrazado de ternura. Nietzsche veía esa superficialidad como el gran mal de las relaciones modernas. La estética del afecto reemplazando a la esencia. Maquiavelo, en su frialdad política, enseñaría a no confiar en promesas que no vienen acompañadas de acciones. Y tú, que vives esa realidad en carne propia, necesitas entender algo. Ser ignorado por quien amas no es tu culpa. Es un reflejo de la inmadurez emocional de quien aún no sabe lo que es amar de verdad. ¿Y qué hacer con ese dolor? La respuesta no está en vengarte, ni en convertirte en alguien que no eres. La respuesta está en usar esa experiencia para construir una versión más fuerte y más lúcida de ti mismo. El hombre que pasó por el abandono emocional y salió entero del otro lado es alguien que ya no se inclina por migajas, que ya no ruega por atención, que ya no justifica comportamientos tóxicos con excusas emocionales. Ese hombre entiende que la paz de estar solo vale más que la agonía de sentirse invisible en una relación. Y cuando vuelve a amar, ama con conciencia, con criterio, con estructura. Dejó de ser un enamorado ingenuo para convertirse en alguien que se basta a sí mismo. Y quien se basta nunca más es dominado. Hablemos también de lo que sucede después del silencio, cuando finalmente desapareces, cuando dejas de insistir, cuando te borras del mapa emocional de quien alguna vez fue tu prioridad. Es en ese momento que muchas personas se dan cuenta de lo que perdieron. Pero ya es tarde, porque tú cambiaste, creciste, te blindaste. El hombre que fuiste ya no existe. Y lo que queda ahora es alguien que aprendió a no volver a ponerse en segundo plano por nadie. Ese tipo de transformación es profunda, es silenciosa, es interna, y nadie desde afuera ve cuánto te costó. Nietzsche decía que los grandes cambios vienen después de grandes colapsos. Maquiavelo lo llamaría evolución estratégica. Tú lo vas a llamar renacimiento. Lo más curioso es que, cuando cambias, el mundo empieza a reaccionar de forma diferente contigo. La misma persona que antes te ignoraba, ahora comienza a observarte en silencio. Aquellas conversaciones que tú forzabas, ahora son buscadas por ella. Las invitaciones que antes eran rechazadas, ahora vienen de su parte. Pero el juego ya cambió. Y no porque quisieras vengarte, sino porque dejaste de ponerte como disponible incondicionalmente. Y eso, en el fondo, es lo que más asusta a quien estaba acostumbrado a tenerte siempre cerca. Tu ausencia, tu frialdad educada, tu nueva paz. Nietzsche decía que el verdadero poder nace cuando ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Maquiavelo diría que quien domina sus emociones, domina el comportamiento de los demás sin esfuerzo. Y tú vas a darte cuenta de que, sin decir una sola palabra, estás siendo más escuchado que nunca. Pero ojo, no confundas silencio con orgullo. El silencio que viene del dolor es amargo y peligroso. Te aísla. En cambio, el silencio que viene de la conciencia te sana. Es el espacio donde te reencuentras, donde limpias el desorden emocional que acumulaste intentando amar a quien no supo valorarte. Y dentro de ese silencio, empiezas a escuchar algo que antes ignorabas, tu propia intuición. Esa voz interna que te advirtió varias veces que no estabas siendo amado como merecías. Esa incomodidad que silenciaste para seguir creyendo en una relación desequilibrada. Ese nuevo silencio es sagrado. Es el terreno donde nace el discernimiento, donde el amor propio empieza a florecer. Nietzsche llamaba a eso individuación.
el proceso de convertirte en quien realmente eres. Maquiavelo, más pragmático, diría que este es el momento de redefinir tus estrategias. Y cuando te reconstruyes, el mundo pone a prueba tu evolución. Aparece ese mensaje inesperado, ese intento de reconexión, esa persona que antes no te veía, ahora diciendo que te extraña. Pero ya no eres aquel que corre. Escuchas, pero no te ilusionas. Observas, pero no te entregas. Porque quien ya sintió el dolor de darse demasiado, aprende a no volver a perderse. Entendiste que la presencia sin profundidad ya no te sirve. Que el afecto sin verdad es solo teatro. Que las palabras bonitas sin acciones son puro ruido emocional. Y lo más bonito es que no rechazas por rencor. Simplemente ya no te reconoces en aquel hombre que aceptaba tan poco. Y tal vez, en ese proceso, empieces a ver el amor desde otra perspectiva. Ya no como una necesidad, sino como una elección. Como un encuentro entre dos personas completas, y no como una búsqueda desesperada por alguien que llene tus vacíos. El amor maduro no grita, no ruega, no controla. Se sostiene en la libertad y en la autenticidad. Nietzsche creía que el amor verdadero solo era posible entre espíritus fuertes. Maquiavelo seguramente desconfiaría de cualquier entrega sin estrategia. Y tú, ahora más lúcido, entiendes que la entrega solo tiene valor cuando hay reciprocidad, profundidad y construcción mutua. De lo contrario, no es amor. Es prisión emocional disfrazada de romanticismo. Así que si llegaste hasta aquí, escúchame bien. No hay ninguna vergüenza en haber amado demasiado. Lo vergonzoso sería seguir insistiendo donde claramente no eres visto. Todo hombre fuerte alguna vez fue destruido por dentro. La diferencia es que él eligió renacer en vez de cerrarse para siempre. Y si tú estás en ese proceso, este vídeo está aquí para recordarte. Tu dolor no te hizo débil. Te pulió. Te transformó en un hombre que, ahora, puede amar con los pies firmes sobre la tierra y el corazón firme en su pecho. Y cuando ese hombre encuentre a alguien que sepa valorar eso, ya no habrá más juegos, ni silencios manipulativos, ni promesas vacías, solo verdad y conexión real. ¿Alguna vez estuviste en esa situación en la que miras el celular y te das cuenta de que el último mensaje fue tuyo? Que han pasado días desde que la conversación se enfrió, pero aún así sigues mirando la pantalla, esperando una notificación que nunca llega. Ahí es donde comienza la muerte silenciosa del amor. Y no es porque no tengas valor. Es porque estás lidiando con alguien que se acostumbró a tu presencia constante, a tu iniciativa, a tu entrega. Y ese es un disparador emocional que muchos hombres conocen muy bien. Sentir que están cargando solos con una conexión que debería ser mutua. Eso desgasta, mina la autoestima, y poco a poco transforma incluso al hombre más romántico en alguien frío y distante. Pero el problema no eres tú. Es el desequilibrio. Nietzsche diría que la peor ilusión es aquella que uno mismo alimenta. Y Maquiavelo recordaría que dar demasiado a quien no te valora es entregarle munición al desprecio. Hablemos de la mesa del bar. ¿Ya estuviste ahí, entre amigos, riendo por fuera pero hecho pedazos por dentro? Ellos ni siquiera imaginan lo que está pasando por tu cabeza. Sostienes el vaso con una mano, y con la otra contienes el impulso de mandar ese mensaje. Y ahí entra el disparador del orgullo. No voy a parecer débil, piensas, pero sentir no es debilidad. La debilidad es seguir fingiendo que todo está bien mientras por dentro te desmoronas. Y esa situación, en la que te obligas a parecer fuerte, se repite tanto que termina moldeando tu comportamiento. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que calla todo lo que siente. Nietzsche llamaría a eso castración emocional. Maquiavelo diría que estás jugando ajedrez con tus emociones. Y ese juego, amigo, tiene un precio alto. Ganas por fuera, pero te pierdes por dentro. Ahora piensa en ese domingo por la noche. La semana está por empezar y tú estás ahí acostado, sintiendo un peso que ni siquiera sabes cómo explicar. La verdad es que, en el fondo, solo querías a alguien que te entendiera sin tener que explicarte tanto. Alguien que leyera entre líneas, que sintiera tu ausencia, que valorara tu presencia. Pero no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que das todo y recibes migajas. Te esfuerzas por mantener algo que ya debería haber muerto. Y lo peor, empiezas a creer que eso es normal. No lo es. Eso es falta de respeto emocional disfrazada de rutina.
Nietzsche creía que la banalización del amor es una de las mayores tragedias de la modernidad. Maquiavelo diría que quedarse donde no eres valorado es una estrategia mal calculada. Y tú, ahora, necesitas aceptar una verdad. El amor sano no te hace dudar de tu valor. Lo refuerza. También está ese momento en el coche. Suena una canción en la radio que un día escucharon juntos. Y sientes un nudo en la garganta. Pero lo tragas. Porque aprendiste a no mostrar debilidad. Solo que eso se va acumulando. Un recuerdo aquí. Una frustración allá. Y de repente te descubres recordando con cariño a alguien que hoy ya ni se acuerda de ti. Ese es un disparador emocional que te mantiene atado al pasado. Incluso cuando tu razón ya sabe que se acabó. Nietzsche diría que el apego es el dolor más sutil del alma. Maquiavelo, más directo, afirmaría, corta lo que no te sirve, aunque duela. Porque eso que hoy llamas nostalgia, mañana puede volverse amargura. Y la vida es demasiado corta como para gastar energía donde ya no hay reciprocidad. Y tal vez, sin darte cuenta, estás viviendo un ciclo emocional que parece una película repetida. Conoces a alguien, te emocionas, te entregas, comienzas a mostrar cariño, y pronto aparece ese viejo frío en el estómago. Pero no por amor, sino por miedo a ser ignorado otra vez. Eso no es ansiedad, es trauma disfrazado. Es el dolor de experiencias pasadas manifestándose en el presente. Es tu inconsciente diciendo, no confíes todavía, ya te lastimaron antes. Y es aquí donde necesitas reprogramar tu patrón emocional. Nietzsche proponía que la verdadera libertad comienza cuando dejas de repetir los errores del pasado. Maquiavelo enseñaba que una buena estrategia es aquella que se adapta al escenario, y no la que insiste en fórmulas que ya fracasaron. Tienes que observar, estás eligiendo personas que te completan o que repiten tu dolor. Y, por último, una reflexión práctica. Mira a tu alrededor. Analiza tus últimas relaciones. ¿Cuántas de ellas te hicieron crecer? ¿Cuántas te dejaron siendo una mejor versión de ti mismo? ¿Cuántas te hicieron sentir verdaderamente amado? Ahora hazte esta pregunta. ¿Valió la pena entregarte tanto? Si la respuesta es, no lo sé, o tal vez, entonces tal vez ya sea momento de cambiar la pregunta. En lugar de, ¿cómo hago para ser amado? Pregúntate, ¿cómo puedo amarme mejor a partir de ahora? Porque mientras sigas buscando afuera lo que solo puede construirse dentro de ti, vas a seguir decepcionándote. Nietzsche decía que todo aquel que busca sentido fuera de sí mismo, vive al borde del abismo. Y Maquiavelo complementaría, quien no gobierna su propia alma será gobernado por otro. Que este sea tu punto de inflexión. Que este video sea el inicio del camino entre el hombre que se perdió amando y el hombre que va a reencontrarse amándose a sí mismo. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, ayúdame a compartirlo. Vamos juntos por la meta de 10,000 likes en este video. Puedes estar seguro de que, donde sea que yo esté, voy a estar eternamente agradecido por ese gesto tan simple, y te va a regresar en forma de bendiciones. Muchas bendiciones en tu vida. Pensando en eso, tengo la certeza de que vas a amar el próximo video. Así que suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Te espero ahí. Está lleno de descubrimientos como este, y te aseguro que en solo 5 segundos podrías tener revelaciones que cambien por completo tu forma de vivir. Y antes de terminar, de verdad quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo has estado buscando tu paz? Tu voz es demasiado valiosa para mí, y estoy con muchas ganas de leer tus reflexiones. Vamos juntos en esta jornada de autodescubrimiento, porque esto apenas comienza. Nos vemos muy pronto.